Dios es bueno, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Qué bueno, le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, amén. Qué bueno, bienvenidos a la casa del Señor, amén. Su palabra dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria al Señor, amén. Queremos darle la bienvenida a Gustavo Ochoa, está con nosotros ahí, se pone de pie. Ponte de pie, Gustavo, en el nombre del Señor. ¿Y cómo le decimos, hermanos? Bienvenido, que el Señor te bendiga, mi hijo. Nos da mucho gusto tenerte aquí en la casa del Señor. Muy amable, toma asiento, gracias, en el nombre del Señor, amén. Así es que, hermano Gilberto, no se salga, espérese. Hoy es su cumpleaños de usted. No corra. Me corre a los años. Hoy cumpleaños nuestro hermano Gilberto, amén, está de manteles largos, está cumpliendo sus 60 y quién sabe qué ahí, 60 y... no. Vamos a cantar, la cuenta de 3, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Que Dios lo bendiga mucho. Que Dios le dé muchos años más en el nombre del Señor, amén. Happy birthday. Aleluya, Dios me lo guarde, le siga dando muchos años más en el nombre del Señor, porque hay mucho todavía que hacer aquí en el nombre del Señor, amén. Gloria al Señor, qué bueno, gracias hermano, gracias, que Dios me lo bendiga. Vamos a pedir los niños, van a salir los niños a su clase. Todos los niños, recuerda hermanos, papás, ¿verdad? Hay que estar trayendo a nuestros niños estos días, estas semanas, a las clases. Van a comenzar un programa en el nombre del Señor, donde va a contar mucho la asistencia, su Biblia, que lleven su Biblia también, para que, ¿verdad? Van a estar calificados para darles su reconocimiento al final de este programa en el nombre del Señor, amén. Así es que gracias le damos a Dios por esta bendición. Vamos con la ayuda de Dios en estas semanas, ¿verdad? Esta semana y la que viene. Queremos, como iglesia de Dios, queremos ir conociendo un poco los orígenes de la iglesia de Dios, lo que es su doctrina, lo que son, ¿verdad? En sí, el gobierno y disciplina, la estructura de la iglesia de Dios, ¿verdad? Porque a veces no conocemos en sí en la iglesia que estamos y vamos con la ayuda del Señor, ¿verdad? En estos días estamos ahí con nuestro equipo, nuestros maestros, nos estamos uniendo, trabajando en equipo para, ¿verdad?, traer estas enseñanzas en el nombre del Señor, ¿verdad? Vamos a conocer cómo nació la iglesia de Dios, con cuántas personas nació la iglesia de Dios, hermano, en los años que comenzó y dónde comenzó la iglesia de Dios, dónde están inclusive sus oficinas internacionales y en cuántos países del mundo. Actualmente estamos 180 países, 187, 190 países del mundo, la iglesia de Dios, ¿verdad? En el nombre del Señor. Y contamos también con una excelentísima universidad, ¿verdad?, para preparar ministros allá en Cleveland, Tennessee. Entonces queremos conocer todo eso. En el discipulado se ha tocado la declaración de fe, porque la iglesia creemos en el arrepentimiento, en la Trinidad, en la salvación, el bautismo en agua, bautismo en el Espíritu, en la Santa Cena, lavatorio de los pies, el rapto, todo eso lo vamos a aprender en el nombre del Señor. A ver, para que cada uno de ustedes, ¿verdad?, vaya conociendo lo que es la doctrina de la iglesia de Dios. Hoy vamos a mirar con la ayuda del Señor algunos de los orígenes del avivamiento. 1, de la iglesia de Dios. 2, conforme a la palabra, cómo se dan los avivamientos. La iglesia Manantial de Vida, creemos que pronto estaremos experimentando un glorioso avivamiento. Si nosotros nos educamos, si nosotros aprendemos de la palabra del Señor, hermano, no hay cosa más esencial en un cristiano si tener la palabra como el fundamento. La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. La Biblia dice, Oseas 4:6, que el pueblo pereció porque le faltó
conocimiento. Cuando usted tiene conocimiento de la palabra, hermano, venga lo que venga, usted entrega su vida por Cristo. Vea lo que está pasando en el Medio Oriente ahorita. Están quemando a los creyentes, los están echando gases, hermano, y les prenden, pero no niegan a Jesús. Eso es que tienen una palabra bien arraigada y cimentada. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Siendo enseñados, recibiendo la palabra desde el principio. ¿Cómo podemos ser buenos discípulos y buenos seguidores de Jesús? Así es que en esta noche vamos a comenzar en el nombre del Señor. Y voy a pedir, hermano Facundo, él va a tomar estas semanas para estar enseñándonos. Platiqué con él, pase hermano, y una vez platicamos estas semanas, ¿verdad? Platicando con el hermano, y estuvimos en la oficina allí la semana pasada, antepasada, un buen tiempo. Otros tiempos estuvimos por allá tomando un café hasta altas horas de la noche, platicando, y Dios, ¿verdad? Yo bendigo su vida del hermano, ¿verdad? Nosotros estamos para ayudar, para restaurar, para levantarnos en el nombre del Señor, y como equipo lo vamos a lograr. Y gloria al Señor, porque el potencial que tiene el hermano, le dije, hermano, ese potencial no lo podemos tener solamente ahí dormido, hay que usarlo en el nombre del Señor. Y hemos platicado, gloria al Señor, Dios le ha ministrado fuertemente a él, y él vino, abrió su corazón, dijo, pastor, yo quiero ayudarle, yo quiero servirle al Señor con usted. Y le digo, hermano, eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos, y gloria al Señor, porque el que acomoda todas las cosas es Dios, en el nombre de Dios. Entonces, que vamos con la ayuda del Señor, vamos esta noche, vamos a comenzar con esta enseñanza en el nombre del Señor. Así es que prepare su corazón, porque vamos a aprender más del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de poder estar aquí con cada uno de ustedes para presentar este estudio, ya como nuestro pastor nos los ha indicado. Y pues vamos a abordar un tema muy importante, hermano, ¿verdad? Lo que es conocer lo que es el avivamiento, ¿verdad? Importante, hermanos, donde queremos mirar todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a mirar, hermanos, un tema importante que queremos compartir con ustedes, hermanos, en esta noche. Y queremos, hermanos, tomar el tiempo. Y para eso, hermanos, quiero, hermanos, invitarlos que vayamos a Crónicas. Permítanme tantito, hermanos. Gloria a Dios. A veces nos decía nuestro pastor, que es el director de la Escuela de Instituto Bíblico, y nos decía que muchas veces tenemos que también usar lo que es la tecnología, pero a veces, hermanos, nos cuesta mucho para los que nosotros venimos de la vieja escuela, hermanos. Amén. Pero bueno, hermanos, vamos entonces así. Abra su Biblia allá en Segunda de Crónicas y vamos a leer el capítulo 7, gloria a Dios, el capítulo 7, versículo 14. Amén, hermanos. Aleluya. Vamos así ponernos en pie, hermanos, reverencia a la palabra del Señor. Y dice, ¿todo lo tenemos, hermanos? Amén. Gloria a Dios, la palabra de Dios lo leemos, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y así dice la palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Vamos a orar. Padre bendito Dios, Señor,
Venimos delante de tu presencia, Señor, poniéndonos en tus manos. Padre, seas tú, Señor, dirigiéndonos, Señor, en este estudio muy importante en la cual necesitamos conocer, Padre Santo. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, y dirígenos con tu Santo Espíritu, Padre Santo. Háblanos, Señor, con tu palabra, Señor. Toda verdad y justicia, Señor, Padre. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Como habíamos dicho, hermanos, al principio, hermanos, estamos hablando lo que es el avivamiento. Y como hoy, este día, vamos a hablar lo que es el avivamiento y la renovación espiritual. Nuestro pastor nos decía que es importante que nosotros conozcamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Amén. Porque el que no conoce dónde está, no sabe a dónde va. No tiene una visibilidad de lo que el camino que tiene que caminar, dónde está caminando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que conocer la historia de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros venimos de diferentes lugares. Yo venía de una iglesia que no era, ni siquiera pertenecía a la iglesia de Dios, era independiente. Pero por la gracia de Dios, Dios me iluminó, me dirigió y llegué a este lugar, en la cual agradezco a Dios mucho, hermano. ¿Por qué? Porque es aquí donde he aprendido muchas cosas que ignoraba, que no conocía. Muchas veces venimos de afuera con una idea del cristianismo, con una forma de vivir la fe, de acuerdo a lo que nos enseñan muchas veces o nuestros ex líderes donde estuvimos nosotros. A veces hay pastores, hermanos, que no tienen la educación o no tienen la preparación, hermano, en esas iglesias independientes. Gloria a Dios por los que a veces vienen, algunos que vienen de la iglesia de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero por eso queremos, hermanos, porque dice la misma palabra de Dios, que Dios no quiere que nosotros vivamos en una división de ¿qué? De pensamientos. Una iglesia, hermano, un pueblo de Dios, es imposible que crezca, que avance, que lo que hablaba nuestro pastor el día domingo se ensanche, ¿verdad? Y sea de bendición en cualquier lugar, hermanos, si hay una división de pensamientos. No podemos nosotros estar divididos, cada quien pensar en la fe que practica de una manera diferente. Yo platicaba con el pastor y decía, hermano, necesitamos una estructura, un fundamento, ¿verdad? Algo que nos pueda dirigir todos al mismo lugar. El apóstol Pablo decía, yo he puesto la mirada en el blanco perfecto, que es Cristo. Amén. Entonces, en este estudio, hermanos, vamos a estar mirando qué significa el avivamiento, porque eso sucedió, hermanos, en la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios hubo un avivamiento. ¿Y qué es un avivamiento, hermano? Es un momento, hermano, vamos a mirar, ¿verdad? ¿Qué es el avivamiento? A ver, si yo le pregunto a la iglesia, ¿qué cree usted que es un avivamiento, hermanos? ¿Qué me pudiera decir? ¿Qué es un avivamiento? Derramamiento del Espíritu Santo. Derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué piensa usted que es un avivamiento? El mover del Espíritu Santo en la iglesia. El mover del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Algo más? Cuando hay armonía en la iglesia, unidad. Cuando hay armonía, cuando hay unidad, ¿verdad? Y podríamos decir, hermanos, que para la iglesia de hoy ¿qué representa un avivamiento? Dice, el avivamiento puede representar algo diferente para cada uno de nosotros. Así como ahorita oímos una opinión una tras otra en una manera diferente. Pero Dios no quiere que solamente pensemos totalmente diferente cada uno y tenga su propia interpretación de acuerdo al avivamiento. Y la importancia, hermano, de que nosotros tengamos todo en común, dice la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que tengamos todos nosotros en común acuerdo, que todos conozcamos lo mismo, que tengamos un Dios, ¿verdad? Que tengamos que
Un bautismo, ¿verdad? Entonces todos tenemos que estar unidos en nuestra fe. No divididos, no pensando alguien que dice, bueno, yo creo que esto es así. Y el otro diga, no, pues yo creo que esto es así. No, todos estemos en un mismo pensar. Entonces, para algunos, algunos piensan que es una época de renovación espiritual en el creyente. Amén. Para otros, un despertar, lo que dijo un hermano, un despertar espiritual en la cultura y una gran sensibilidad a la presencia de Dios en la iglesia. Pero a través de las Escrituras miramos algunos ejemplos, hermanos, que la iglesia ofrece diversas maneras de entender y experimentar el avivamiento. La misma palabra de Dios nos enseña. Entonces, entraremos abordándonos en este tema, hermanos, y para empezar vamos a iniciar por definir, ¿sí?, el contexto del avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Entonces, mirando, hermanos, buscando una definición más precisa, dice que para la iglesia de hoy, avivamiento es un despertar. Es un despertar espiritual profundo y una renovación de la fe en individuos y comunidades cristianas. ¿Por qué se necesita un despertar? Porque la misma palabra de Dios dice, hey, tú que duermes, despiértate. Ahora, ¿existirá la iglesia dormida? Sí. Yo estuve dormido 1 año, hermanos. ¿Sí? Pero viene el Señor. Ahora, el avivamiento, hermanos, dice, es un despertar espiritual profundo. Muchas veces, hermano, cuando dormimos, ¿qué hace un cuerpo dormido? ¿Se mueve? No, está inmóvil, está dormido. Y más si el sueño lo tiene pesado. Usted va y lo mueve, pasa un tren, pasa un carro, silban algo y no despierta. Y si ronca, peor, ni él mismo se oye cómo ronca. Usted le dice, oye, no ronques. ¿A poco sí? Exacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir, hermanos? Un despertar espiritual. Muchas veces el dormir espiritual lo tenemos muy profundo, que nada nos despierta. Nos dice, nos habla, nos platica, o alguien viene y nos da un consejo y no queremos escuchar. Muchas veces estamos en un profundo sueño espiritual que no hay quien nos mueva. Amén. Amén. Entonces, pero para eso también Dios necesita. Entonces, si hay un sueño espiritual profundo, se necesita de un despertar. Pero después del despertar se necesita de una ¿qué? Renovación. De una renovación, ¿verdad? ¿De qué? Que lo que tú hacías antes no lo vuelvas a hacer. ¿Qué renovación? Restauración, ¿verdad? Restaurar los muros caídos, lo que hizo en los tiempos de Nehemías, en los tiempos de Esdras, cuando Dios le dijo, vayan y restauren los muros, porque están ¿qué? Destruidos. Y Dios no puede habitar en un lugar donde está ¿qué? Destruido. Entonces Dios quiere restaurar los muros, levantar los muros, levantar para que Dios pueda ¿qué? Morar dentro de ese lugar. La iglesia de Dios estuvo en un tiempo así, hermanos. La iglesia de Dios, pero ellos buscaron una restauración, un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque había momentos difíciles para ellos en ese momento. Entonces, la definición es donde lo que estaba muerto espiritualmente, ¿qué? Vuelva a vivir. Vuelva a vivir. Trayendo un compromiso renovado con Dios, un arrepentimiento genuino. Porque puede haber un arrepentimiento falso, ¿sí o no? Sí, sucede emocionalmente. Por eso dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos arrepintamos, tenemos que dar un fruto de un digno arrepentimiento sincero. Algunos se pueden arrepentir
por la emoción que sienten en ese momento y pueden decir, sí Señor, gloria a Dios, yo también soy pecador, pero saliendo de aquí vuelve a lo mismo. ¿Sí o no? Amén. Entonces debe haber un arrepentimiento genuino. Ahora, ¿qué es un arrepentimiento genuino? Algo visible, algo que se mira, que no es necesario que le digan, sino Dios lo guía, Dios lo hace, y entonces se empieza a mirar ¿qué? El fruto de su arrepentimiento genuino. Amén, hermanos. Amén. Entonces dice, debe entonces, cuando ya empieza a vivir lo que estaba muerto, ¿verdad? Y lleva una renovación, hermanos, una de las evidencias es que va a haber una mayor, ¿qué? Oración. Una mayor oración, un momento más donde se va a tomar el tiempo. Por eso estamos ahorita en un tiempo, ¿verdad?, de la búsqueda de Dios en el ayuno, en la oración. Amén. Entonces va a haber una necesidad, un deseo por hablar con Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Un deseo, un anhelo, una hambre, hermano, en la cual en todos los avivamientos que vamos a estar mirando, hermanos, a través de la palabra de Dios, surgió esa necesidad en el pueblo de Dios. Surgió la necesidad de buscar de Dios, de escuchar la voz de Dios. Surgió la necesidad de sentir la presencia de Dios, hermano. Y es por eso, hermano, que cuando usted tiene hambre, vamos a decir, cuando usted tiene hambre, literalmente, ¿verdad? Su cuerpo tiene hambre, ¿qué hace lo primero? Va y abre ¿qué? A ver qué encuentra. ¿Sí o no? O va y ve una olla en la estufa y ve, a ver qué hay de bueno. Bueno, eso también hay una necesidad y un hambre por Dios. Un hambre, una necesidad por buscar de Dios. También, hermanos, va a empezar a ¿qué? A volver un tiempo de predicación de la palabra de Dios, a hablar. Mire, ¿se acuerda usted, hermano, cuando por primera vez conoció al Señor y le tocó y se arrepintió y fue salvo, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Qué nació en su corazón? Hablar más con Dios, estar en la casa de Dios. Y no solamente eso, compartirle la palabra de Dios a quien fuera, quien se encontrara en la calle. ¿Sí o no? Porque usted sentía en su corazón algo que le motivaba a hablar y decía, yo quiero que también ellos sientan lo mismo que yo siento. Aleluya. Aunque le dijeran loco, ¿le importaba? No. Aunque le dijeran religioso, ¿le importaba? No. ¿Por qué? Porque el avivamiento, el Espíritu Santo que entra dentro del Hijo de Dios, hace que eso fluya. Amén, hermanos. Amén. Y no da ni siquiera vergüenza ni pena. Amén. Entonces, en la palabra de Dios, una vida de santidad y servicio, hermanos, también. Una vida de santidad y servicio, expulsando por el Espíritu Santo para glorificar a Dios, hermanos. Es donde cuando ya hay un avivamiento dentro de usted, viene todo eso, hermano, esa definición, todo eso viene dentro de usted y anhela. Y a veces viene, el pastor lo ha de saber más, cuando a veces vienen, hermano, yo quiero hacer algo. Es porque Dios ha comenzado ese avivamiento dentro de él. Pero cuando no hay en esa persona, no ha venido, no ha buscado, no ha tenido esa necesidad de la llenura de Dios, no tiene nada de ninguna necesidad. No quiere hacer nada. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Sí, Dios. Ahora, entonces, sabiendo la definición, hermanos, de lo que es el avivamiento, hermanos, vamos a mirar, hermanos, que las características visibles, ¿verdad?, que podemos mirar. Ahora, antes de esto quiero decir que el avivamiento, hermanos, el avivamiento no es para todo el mundo. El avivamiento es para los hijos de Dios, para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el principal que debe buscar la llenura de Dios, el avivamiento, la renovación,
la restauración, una vida nueva, ¿verdad? Para poder nosotros, ¿qué? Como dijo el hermano, siempre se ha dicho la palabra de Dios, alcanzar al mundo. Alcanzar al mundo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, una característica muy importante que debemos entender para poder nosotros obtener esa avivamiento, hermano, que tenemos que hacer cada uno es arrepentirnos. Es arrepentirnos y también tenemos que hacer una confesión de nuestros pecados. Amén. Debe haber un arrepentimiento, como dije, y una confesión de nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Un reconocimiento profundo de pecado y un deseo de abandonar los malos caminos, no por culpa, sino por la convicción del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Amén. Segundo, debemos tener nuestra mirada fija en Jesucristo. Un retorno al primer amor. Por eso les decía yo, ¿se acuerdan cuando recién ustedes tenían ese primer amor? ¿Qué deseo, qué anhelo teníamos nosotros de buscar de Dios? ¿Sí o no? No importara la hora, uno hablaba de Dios y quisiera estar con Dios y estar más. Un primer amor, enfocándose intensamente en la persona y obra de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección. Otra característica es hay una oración ferviente, hay un intenso, una necesidad por estar platicando con Dios. Usted puede platicar con Dios en ese momento y no se cansa, pasa media, pasa una hora, pasan 2 horas. Y usted como que dice, me falta más. Amén, hermanos. Amén. La iglesia, hermanos, es más, la iglesia de Dios, eso es lo que estuvieron haciendo. También el otro es una renovación de fe, hermanos. Una renovación de fe es un retorno a la obediencia y una vida espiritual vigorosa. Amén. Amén. Una vida espiritual vigorosa, a menudo con un nuevo celo por la evangelización y las misiones. ¿Sabe por qué, hermano? Muchas veces estamos hablando nosotros en la clase del instituto y estamos viendo introducción a las misiones. Y ahí nos damos cuenta de que hoy en día, en este tiempo, las iglesias no están haciendo el trabajo de evangelización. No se está haciendo el trabajo de misiones. Que alguien diga, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. No se está haciendo hoy en día eso. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué será, hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será que no hay ese deseo, ese amor hacia el prójimo, hacia los que se están perdiendo? ¿Por qué? Porque no hay amor, y si no hay amor es porque no está totalmente el Espíritu Santo dentro de nosotros, nos hemos acomodado. Entonces la iglesia necesita un avivamiento, ¿sí o no? Claro que necesita un avivamiento. ¿Por qué? Porque eso es parte para que nosotros podamos, hermanos, ¿verdad?, retornar a la obediencia, ¿verdad?, de poder tener ese celo para poder evangelizar y llevar a cabo la misión que Dios dejó a la iglesia. Ir y predicar y hacer discípulos, enseñándoles a todos lo que yo les he enseñado. Amén. Amén. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos de esa renovación de fe, volver a creer, hermanos, que así como nosotros estábamos perdidos, hay muchos allá afuera. Sí. Y así como nosotros, alguien nos habló de Cristo y conocimos el Evangelio, aceptamos al Señor Jesucristo, también aquel necesita ser salvo. Amén. Aleluya. Tenemos que sentir la empatía, hermano, de aquel que se está perdiendo.
Una vez escuché un pastor y decía, mientras mi familia esté en la casa de Dios, ¿qué me interesan los demás? Eso no es correcto. Hay una palabra que dice que si no le compartimos la palabra que está al frente de nosotros, la sangre de esa alma está Sí. sobre nosotros. Sí, eso le hablaron, hermanos, a aquel pastor de Ezequías cuando le habla y le dice acerca de los pastores. La irresponsabilidad, la conformidad de los malos pastores. Ay de aquel que no le prediques, que no le hables, porque sobre ti caerá su sangre de esa persona. La Biblia dice, hermanos, también dice que si no hablamos nosotros, ¿quién hablará? Hermano, y ahora, eso debería de darnos, ¿qué? Temor. ¿Por qué? Porque imagínese, hermano, que cuando lleguemos a la presencia de Dios, diga, la piedra habló, pero tú no hiciste nada. Es tremendo, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, debemos renovar nuestra fe. Otro, debemos tener el poder del Espíritu Santo, hermanos. El poder del Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué nos hace el Espíritu Santo? Es una obra sobrenatural del Espíritu que trae vida, unción y no quiero usar la palabra tanto empoderamiento, sino nos da la autoridad, hermanos. El Espíritu Santo da la autoridad de ¿qué? Número 1, de ir y predicar el Evangelio. 2, nos da la autoridad para vencer los momentos cuando el pecado quiere venir hacia nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Amén. Entonces, es importante el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar. Jesús dijo, no los dejaré solos, enviaré el Espíritu Santo para que vosotros estéis, ¿verdad? Y para que el Espíritu Santo os guíe y os dé testimonio de mi Padre. Decía yo y siempre lo digo, hermanos, un cristiano, hermanos, que no tiene el Espíritu Santo, es como hoy en día un hombre, un cristiano que no tiene una guía hacia dónde va. Es como no tener un GPS. Muchos no conocemos las ciudades completas, ¿sí o no? ¿Ocupamos de qué? De un GPS para poder dirigirnos hacia dónde vamos a ir. Bueno, el Espíritu Santo es nuestro GPS, hermanos. Es el que nos dirige, es el que nos dice, es el que nos da la visibilidad donde nosotros tenemos que ir, hacia dónde vamos, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? En momentos de tomar decisiones, decíamos. Para que no erremos, para que no nos equivoquemos. Amén, hermano. Ahora, muchas veces, hermano, cuando nosotros queremos, como dicen, ayudar a Dios, y a veces le pedimos a Dios, le decimos, Señor, guíame, o dime si es tu voluntad hacer esto y esto. Eso es correcto, pero muchas veces le queremos ayudar a Dios y tomamos la decisión sin que Dios nos haya, ¿qué? Hablado. Entonces, hermanos, es importante el Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Otro dice, es un impacto comunitario. Viene entonces esa característica, un impacto comunitario. ¿Qué es un impacto comunitario? Unas ganas de predicar el Evangelio de Jesús, un deseo total, ¿verdad? Que uno siente, ¿verdad? Que ellos conozcan de Dios. Y decirles, ¿verdad? Hay una necesidad, un deseo por decirles que si no buscan de Dios, que si no reciben al Señor Jesucristo, que si no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, ¿qué va a pasar? Se van a perder. Se van a ir directamente ¿a dónde? El hoyo. Al infierno, hermanos. Solamente hay dos caminos, ¿sí o no? Uno que nos lleva a la ¿qué? A la vida eterna, y otros que nos lleva a la condenación. Amén, hermanos. Amén. Entonces, sabiendo las características, hermanos, es importante tener eso. Ahora, el avivamiento, hermanos, en las Escrituras también dice, en el Antiguo Testamento hubo periodos en los que el pueblo de Israel se proclamó como pueblo de Dios, clamaban a Dios, recuperaban su visión
de santidad, alejarse de los dioses falsos, arrepentirse de la desobediencia, renovar el pacto con Dios, hermanos, buscarlo de todo corazón y restaurar la adoración en el templo. Entonces, miramos, hermanos, por ejemplo, alguien busque, hermanos, Segunda de Reyes 18:1 y le dé lectura el versículo 1 al 8, por favor. Segunda de Reyes 18:1. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y lo llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Entonces, ¿qué es lo que hizo, hermanos, el rey Ezequías? Reconoció, ¿verdad?, que el pueblo de Dios estaba, ¿qué?, corrompido, y que estaban adorando otros dioses, que no era el Dios verdadero. Entonces, hermanos, la necesidad muchas veces, mire, por eso decía que esto es para el pueblo de Dios. Es necesario que el pueblo de Dios, hermano, busque el avivamiento, hermanos, ¿verdad?, para poder dirigir sus pasos. Sin un avivamiento, hermanos, ¿verdad?, no podemos nosotros conocer, ¿verdad?, y saber que Dios, no podemos conocer lo malo que estamos haciendo. Entonces necesitamos de este avivamiento, hermanos, para que nosotros podamos entender, hermanos, que hay una necesidad espiritual dentro de nosotros. Ahora, también miramos, hermanos, la historia del Monte Carmelo, hermanos. ¿Se acuerdan? La historia del Monte Carmelo, cuando pasó, ¿qué fue lo que sucedió ahí, hermanos? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? En la idolatría, hermanos. Ellos creían más en los dioses de Baal que en el Dios verdadero. Pero había un hombre, hermanos, ¿verdad?, que les decía quién era el Dios verdadero. Incluso retó a los sacerdotes de Baal. Muchas veces decía nuestro pastor el otro día, y eso fue algo que, ¡pum!, dijeran por ahí, gancho al hígado. Decía el hermano, con 2 o 3 que crean en lo que la palabra de Dios dice que quiere hacer en su pueblo, eso es lo que Dios quiere, nada más. Dios. Aunque sea 2, aunque sea 3. Acordémonos algo, hermanos. En un avivamiento, hermanos, no hay una multitud. Hay veces son 1, 2 o 3. Minorías. Pero ahí Dios obra. Ahí Dios obra, hermanos. Dios. Porque Dios mira el deseo del corazón de cada uno. Podemos tener una multitud, pero ¿todos tendrán la misma fe?
ahora miremos, hermanos, qué es lo que sucedió en el Monte Carmelo. Este hombre, hermanos, ¿verdad? El profeta le creyó a Dios. Y él dijo, ok, él retó a los sacerdotes de Baal diciéndoles, miren, hagan esto, hagan lo otro, échenle agua y no hay problema. Y después dice, y va a descender Dios fuego. Cuando les tocó a los Baales, hermanos, hacerlo, ¿qué es lo que sucedió? Hicieron tanta cosa y no sucedió nada. Pero ¿qué sucedió cuando el Señor envió fuego? Dice que se quemó todo completo, aún después de haber regado tanta agua, hermanos. Entonces, muchas veces, hermanos, tenemos que ver, hermanos, que tenemos que creerle a Dios, ¿verdad? También miramos, hermanos, también el tiempo del avivamiento, lo que decíamos antes de Nehemías, Esdras, hermano, cuando Dios les dijo, vayan y edifiquen los muros. ¿Por qué? Dios siempre tiene cuidado de su pueblo y mira en los momentos cuando el pueblo de Dios muchas veces baja la guardia. Dios desea que nosotros estemos en un pleno avivamiento, no solamente hoy, no solamente mañana, no solamente un año, sino a través de la palabra dice que estemos continuamente avivando el fuego del Espíritu Santo. Aleluya, sí, Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, muy importante, hermanos, mirar, hermanos. Ahora, ¿cómo prepararnos para un avivamiento, hermano? Ya conocimos que es necesario el avivamiento. Amén, hermanos. Amén. Es necesario un avivamiento, una renovación. Es necesario porque Dios quiere renovarnos. Dios quiere que nosotros volvamos otra vez, hermanos, a sentir el Espíritu Santo, hermanos. Mire, Dios no puede venir si nosotros no tenemos ese deseo en el corazón, hermanos. Amén. Yo estuve viendo unos videos de la iglesia de aquí, de Dios. No voy a hablar de los que no he estado, no, de los que yo he estado. Y Dios ha dado la visión a los pastores de un avivamiento que Dios quiere que enviar. O sea, Dios tiene el deseo de enviar un avivamiento. Dios quiere que nosotros seamos avivados. Pero ¿sabe cuál ha sido el problema? No todos le hemos creído. No todos le hemos creído, hermanos. Dios quiere, hermanos, que le creamos. Dios quiere que realmente creamos en ese Dios. Ahora, el domingo nuestro pastor nos decía, Dios quiere que nos ensanchemos, Dios quiere que crezcamos. Pero no podemos nosotros crecer y no vamos a poder crecer si no le creemos a Dios. Sí, Dios, Señor. Si no le creemos a Dios, no va a suceder nada. Seguiremos igual este año como el otro año y otro así y así y así. Y no va a pasar nada. Y muchas veces de nosotros vamos a empezar a pensar, No era cierto. no es cierto lo que dicen. No, la palabra de Dios es verdad. Amén. La palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿necesitamos una preparación? ¿Sí o no? Sí. Amén. Necesitamos prepararnos. ¿Cómo prepararnos? La preparación para el avivamiento implica una combinación de actividades divinas y humanas. En primer lugar, tenemos que reconocer que el avivamiento depende del Señor y no de nosotros. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no está Dios ahí, no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces dice, el avivamiento depende del Señor, depende de Dios, ya que los seres humanos no pueden producirlo por sí mismos. Puesto que el avivamiento consiste en guiar los corazones ¿hacia dónde? Hacia Dios. Y eso es lo que queremos hacer en el transcurso del discipulado. Nos decía nuestro pastor, queremos
que el pueblo de Dios vaya en la dirección correcta, en temas doctrinales, temas prácticos que se van a estar impartiendo, ¿verdad? Porque queremos todos ir en la misma dirección. Que nadie vaya a la izquierda, a la derecha y otros que quieran quedarse atrás y otros se adelanten más. Que todos caminemos en un mismo sentir. Entonces tenemos, hermanos, dice, debemos nosotros guiar. El avivamiento, dice, consiste en guiar a los corazones hacia Dios. Reconocemos que el Espíritu Santo es el principal impulsor y administrador e iniciador. Al mismo tiempo también se necesita que la mayoría de los ejemplos bíblicos influyan a personas que reconocieron que estaban viviendo por debajo del estándar de Dios y clamaron a Él un arrepentimiento. O sea que muchas veces, hermanos, vivimos una religiosidad. Muchas veces vivimos una religiosidad, hermanos, cuando no caminamos en el camino que Dios quiere que caminemos. Muchos tenemos conocimiento de la palabra de Dios y muchas veces uno hace su propio ¿qué? Pensamiento. Pero aquí se trata, hermanos, lo que Dios quiere, hermanos, es que todos tengamos un mismo pensar, hermanos. Ahora dice, la respuesta de Dios a ese clamor es un avivamiento de su misericordia con su amor y poder y restaurador. El compromiso, hermanos, debe haber un compromiso con la oración en un elemento que se observa con regularidad en los avivamientos, hermanos. Muchos cristianos, hermanos, a veces se basan en la palabra, hermanos, lo que dice, lo que leímos, hermanos, al principio del estudio, en 2 Crónicas, capítulo 7, 14. Si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Y ese va a ser el primer tema. La semana pasada, la semana que viene, va a ser el primer tema, lo que es la humillación y la oración. ¿Qué es la humillación? La humillación, hermano, no es que usted se mire todo así con ropa toda así rota, o que muestre así como que, ay, qué humilde. No. La humillación, hermano, tiene que ser dentro del corazón. La humillación del corazón, hermanos, reconociendo que sin Dios no podemos hacer nada. Si Dios no está en el asunto, usted haga lo que quiera, no va a suceder nada. Si Dios no envía el avivamiento, si Dios no envía el poder de su Santo Espíritu en la iglesia, hermano, no va a pasar nada. Si no tomamos en cuenta a Dios, no va a pasar nada. Amén. Dios. Entonces Dios quiere, hermanos, que nosotros, hermanos, nos humillemos, hermanos, ¿verdad? Delante de Dios, en oración, hermanos. Entonces dice, y si se convirtieran, hermanos, de sus malos caminos. Entonces muchas veces, ¿por qué dice de sus malos caminos? Porque vuelvo, repito, muchos caminamos caminos diferentes. Hay un libro que se llama ¿Cuál camino? Y en ese libro muestra todas las religiones, todas las sectas, todo. Y muchas veces, hermanos, pensamos que nosotros tenemos la perfección, nosotros tenemos la palabra perfecta, la palabra correcta, pero nada más con nuestro caminar nos desviamos. Amén, hermanos. Amén. Sí, entonces dice, necesitamos, hermanos, ¿verdad? Mirar, dice, el pueblo de Dios debe estar dispuesto a humillarse, a orar, para que Dios se acerque a buscar su rostro. O sea, si no hay humillación, si no hay oración, ¿Dios qué? Dios no se va a acercar. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que a los que se humillan, Dios los mira, pero a los que se enaltecen, dice que los mira. O sea que no los alcanza a ver, no los quiere ver ni siquiera.
Entonces tiene que haber una humildad dentro del corazón, hermanos. Y vamos a estar hablando mucho de eso la semana que viene, hermanos. Amén. Entonces debe haber una humildad. Si usted sabe mucho, gloria a Dios. Si usted tiene algo, un título, gloria a Dios. No es suyo, es de Dios que se lo dio. ¿Sí? Si usted tiene dinero, gloria a Dios. Ayude a los que no tienen. Amén, gloria a Dios. Si usted tiene una compañía de una estabilidad mejor que el demás, hermano, entonces ¿qué dice? Dele al que no tiene. ¿Sí? Y es ahí donde entra, hermano, cuando la iglesia de Dios dice todo lo tienen, todo en común. Amén, hermanos. Entonces dice, el pueblo de Dios debe estar dispuesto a humillarse. También debe, dice, volverse de sus malos caminos. Esto es muy similar a la advertencia de Santiago, que debemos someternos a Dios humillándonos, hermano. Amén, hermanos. Debemos acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros cuando nos lavemos y renovemos nuestro compromiso con Él. Dice, esta actitud de sumisión continúa a Dios, produce el avivamiento personal que deseamos, hermanos. Ahora, pregunta para la iglesia. ¿Está la iglesia preparada para recibir un avivamiento? A ver, otra vez. ¿Está la iglesia preparada para recibir un avivamiento? Quizás sí, quizás no, pero cuando ya empezamos como que, pues quién sabe. El que dice no, que se prepare. Entonces, por eso es esto que necesitamos preparar, para que la siguiente pregunta que hagamos otra vez, digamos, ¿cómo? Sí. Amén. Amén. Acuérdense, hermanos, que si no tenemos una seguridad en dónde estamos caminando, ¿qué va a suceder? Nos vamos a perder. Nos vamos a perder. Si digamos, hermano Romani, si usted le dan una dirección, pero nunca ha ido allá, aunque lleve el GPS le dice por acá, por allá, pero usted dice, pero aquí me está llevando por otro lado. Empieza usted a sentir como que miedo, ¿no? Porque dices, ¿a dónde ya me metió por aquí? ¿Qué pasó? Aquí hay un barranco, aquí hay esto. No, se me hace que estoy mal. Se me hace que el GPS no sirve. Me ha pasado 3 veces. Por eso me dirigí a usted, hermano. Yo no lo sabía, pero Dios sí lo sabe. Amén. Entonces, tenemos que tener, hermanos, ¿cómo? Por eso dice, ¿estaba la iglesia preparada para recibir este avivamiento? No. Y si no, preparémonos, hermanos. Entonces, ¿cómo debemos nosotros prepararnos? Dice, el obrero disponible en todos los niveles para atender y recibir el avivamiento. Debemos estar dispuestos. Debe haber una disposición dentro de nuestro corazón. El deseo de querer hacer, ¿qué? La voluntad de Dios. Dios dice que escudriña y mira, ¿qué? Los corazones, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Entonces la iglesia, hermano, debe buscar, hermanos, ¿verdad? Debemos nosotros, dice la iglesia, debe planear cómo dar seguimiento después que hayamos recibido el avivamiento, la restauración del Santo Espíritu de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Sí, Señor. Me quedo aquí, hermanos, y nos vamos a seguir con otra pregunta. ¿Cómo puede los líderes preparar a la iglesia para el avivamiento? Es importante, hermanos, que cada líder, hermanos, tenga el conocimiento de cómo preparar para buscar ese avivamiento. Por eso nuestro pastor nos decía, y yo siempre pues sabemos que un líder, hermano, tiene que estar preparado, hermanos, en todo momento. Hablábamos de misiones, y un misionero, hermanos, no solamente es que conozca la palabra de Dios, sino que primeramente tiene que tener un llamado de parte de Dios.
Si Dios no te ha llamado, no hagas nada, espera. Pero yo le decía en el tiempo de la espera no quiere decir que te sientes y esperes que un ángel te diga, ahora sí ya es tiempo. No, en el tiempo de la espera, hermanos, tenemos que tomar el tiempo de prepararse. Porque Dios no te va a llamar si Él mira que estás en tus laureles. No, Dios te va a empezar, Dios quiere ver qué acción tomamos nosotros en el tiempo de la espera. Dios quiere ver qué acciones tenemos. Entonces tenemos que prepararnos, hermanos. Ahí vamos a mirar, ¿verdad? Que es necesario, por eso el discipulado dice, es necesario el discipulado, hermano. Este discipulado, hermano, es a nivel congregacional. Pero también tenemos un discipulado allá atrás, todos los jueves. En ese discipulado, hermano, usted está aprendiendo, no va a aprender todo lo que, o más de lo que nosotros vamos a enseñarles aquí. Aquí solamente vamos a dar, como dijeran por ahí, un repaso, una introducción. Pero usted quiere, hermano, aprender más, ser servidor mejor, allá. Donde se toma el tiempo, donde usted puede conocer más, donde puede crecer, donde puede aprender cómo ser un vaso útil para el Señor. Hay un estudio ahí donde dice vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Cómo? Y usted dice, ¿de cuál quiero ser? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender de parte de Dios, hermanos. Así que pues póngase de pie, hermanos. Amén. Esperemos que hayamos explicado y se haya entendido, hermanos, ¿verdad? La importancia, hermanos, de un avivamiento. Y queremos con la ayuda de Dios, hermanos, continuar estos temas, hermanos, muy importantes, porque creo yo que cada uno de nosotros anhela eso, ¿sí o no? Anhelamos ser mejor cada día para Dios, ¿verdad? Y para poder ayudar a aquellos que están afuera, que no conocen de Dios, y poder traerlos, hermanos, y que conozcan ellos también del Señor Jesucristo, hermanos. Señor. Amén. Entonces vamos a orar y darle gracias a Dios. Les invitamos, hermanos, ¿verdad?, que tengamos ese deseo de prepararnos en el conocimiento de la palabra de Dios y animamos, ¿verdad?, a este discipulado. Y pues, En nombre de Jesús. oremos mucho, oren por mí, hermanos, y que Dios nos siga iluminando conforme a su palabra. Amén. Amén, hermanos. En nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos has dado de presentar esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, Padre Santo, que seas tú ayudándonos cada día. Te damos gracias, Señor, Padre, por mis hermanos, Señor, que pudieron venir y estar aquí en este lugar para poder aprender, Señor, respecto a tu palabra, porque tú deseas, Señor, que nosotros recibamos ese avivamiento, Señor, pero necesitamos preparar nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, a prepararnos, Señor. Estemos listos para ese día, Señor, que tú puedas enviar, Señor, esa renovación, esa restauración, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, Padre, y podamos ser mejores hijos tuyos cada día, Señor, Padre. Ayuda, Señor, este remanente, poderoso Dios. Danos, Señor, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de tu palabra, Padre. Y seas tú dirigiéndonos con tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Grande Jesús.